Imagina despertar cada mañana y ver la Tierra entera desde tu ventana. No una ciudad, no un continente, el planeta completo, suspendido en la oscuridad del espacio, girando lentamente como una canica azul y verde. Eso no es ciencia ficción. Eso es lo que la NASA planea que sea posible antes de que termine esta década. Porque la humanidad no solo va a volver a la Luna, va a quedarse. Después de más de 50 años de silencio lunar, el programa Artemis de la NASA tiene un objetivo que va mucho más allá de plantar otra bandera en el suelo gris del satélite. Hablamos de construir una base permanente. Un puesto avanzado habitado por seres humanos a 384.000 kilómetros de casa. Y el primer gran paso hacia ese futuro ocurre muy pronto, con una misión que muchos expertos consideran la más importante desde el Apolo 11, Artemis 2. Hoy vamos a contarte exactamente cómo la NASA planea hacer esto, desde los cohetes hasta los módulos habitables, pasando por los retos más brutales que jamás ha enfrentado la exploración espacial. Porque la historia que está a punto de escribirse no tiene precedentes. Para entender lo que viene, primero hay que entender lo que ya pasó y por qué lo dejamos atrás. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong puso el pie en la Luna. Fue uno de esos momentos que dividen la historia humana en un antes y un después. 600 millones de personas en todo el mundo pegadas a sus televisores en blanco y negro, conteniendo la respiración. En apenas 8 años, la humanidad había pasado de no saber cómo poner a un hombre en órbita a caminar sobre otro mundo. Entre 1969 y 1972, 12 personas pisaron la superficie lunar. 12. Trajeron de vuelta 382 kilogramos de rocas, datos científicos invaluables y una sensación colectiva de que el universo era nuestro para explorarlo. Y entonces lo dejamos todo. ¿Por qué? La respuesta es incómoda: dinero y política. El programa Apolo fue increíblemente caro. Representó en su punto álgido casi el 4% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Cuando la carrera espacial con la Unión Soviética perdió urgencia política, el Congreso empezó a recortar fondos. Las últimas 3 misiones Apolo planeadas fueron canceladas. El Apolo 17 despegó de la Luna en diciembre de 1972. Y con él, la era de la exploración lunar terminó. Durante décadas, la Luna pasó de ser un destino a ser simplemente un objeto en el cielo nocturno. Y ahí se quedó. Hasta ahora. Porque el mundo cambió, la tecnología cambió, y las razones para volver son mucho más poderosas que simplemente ganar una carrera. Artemis. El nombre no es casualidad. En la mitología griega, Artemis era la diosa gemela de Apolo, diosa de la Luna. Y ese simbolismo lo dice todo. Este programa es el sucesor directo de Apolo, pero con ambiciones radicalmente distintas. La NASA lanzó oficialmente el programa Artemis en 2017, con un objetivo claro: devolver humanos a la Luna de forma sostenible. No una visita, no una aventura de una sola vez, una presencia continua. ¿Pero qué significa exactamente eso? Significa bases habitadas. Significa astronautas que rotan en turnos, como los que viven en la Estación Espacial Internacional. Significa minería de recursos lunares. Significa usar la Luna como trampolín para llegar a Marte. Y hay algo más, algo que distingue a Artemis de todo lo anterior. Por primera vez en la historia, una mujer pisará la Luna. Y por primera vez también, una persona de color. No es solo un logro simbólico, aunque lo es. Es un reconocimiento de que la exploración del cosmos pertenece a toda la humanidad, no solo a una fracción de ella. Técnicamente, Artemis gira en torno a 3 piezas fundamentales. Primero, el SLS, el Sistema de Lanzamiento Espacial. Es el cohete más poderoso que jamás ha construido la NASA, capaz de generar más empuje que el Saturn V que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Para poner eso en perspectiva, el SLS puede levantar el peso equivalente a 10 autobuses de 2 pisos y hacerlo a velocidades suficientes para escapar de la gravedad terrestre. Segundo, la cápsula Orión. Esta es la nave donde vivirán los astronautas durante el trayecto, diseñada para resistir las condiciones del espacio profundo, con escudos térmicos capaces de soportar temperaturas de casi 2.800 grados centígrados al reentrar en la atmósfera terrestre, velocidades mucho mayores que las del regreso desde la órbita terrestre. Y tercero, el Gateway. Pero a ese llegamos en un momento, porque merece su propio capítulo. Artemis se distingue de Apolo en algo esencial. Apolo fue una misión de exploración. Artemis es una misión de instalación. La diferencia entre cruzar el océano Atlántico por primera vez y construir un puerto permanente al otro lado.
En noviembre de 2024, la NASA completó con éxito Artemis 1, un viaje no tripulado alrededor de la Luna. La cápsula Orión voló sola, sin astronautas a bordo, y regresó perfectamente a la Tierra después de 25 días en el espacio. Una prueba de sistemas impecable. Pero Artemis 2 es otra historia completamente diferente, porque en Artemis 2 hay personas dentro. La misión está planificada para llevar a 4 astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. No van a aterrizar, todavía no, pero van a hacer algo que ningún ser humano ha hecho desde 1972, alejarse de la Tierra lo suficiente como para ver el lado oscuro de la Luna. Viajarán hasta aproximadamente 9.200 kilómetros más allá de la Luna, más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en toda la historia. Eso no es un detalle menor. Es un récord absoluto de la exploración humana. ¿Pero para qué sirve este vuelo si no aterrizan? La respuesta es simple pero crítica. Probar que el sistema funciona con seres humanos dentro. Verificar los sistemas de soporte vital de Orión. Confirmar que la navegación, las comunicaciones y los procedimientos de emergencia están listos para una misión más larga y más peligrosa. Es como hacer el primer viaje de prueba en un automóvil completamente nuevo antes de llevarlo a una carrera. La tripulación incluye al comandante Reid Wiseman, la piloto Christina Koch, la primera mujer asignada a una misión lunar, y 2 astronautas más, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen. 4 personas que se convertirán en los seres humanos más alejados de la Tierra jamás registrados. Lo que aprendan, lo que prueben, lo que corrijan, será la base sobre la que se construirá todo lo que viene después. Y lo que viene después es enorme. Bien. Ya sabemos por qué volvemos. Ya sabemos cómo empezamos. Ahora viene la pregunta que probablemente te has estado haciendo desde el principio. ¿Cómo se construye una base en la Luna? Porque no es sencillo. Estamos hablando de edificar una estructura habitable en un mundo sin atmósfera, con gravedad 6 veces menor que la de la Tierra, con temperaturas que van de 127 grados centígrados durante el día lunar a menos 173 por la noche. Y donde cualquier fallo en cualquier sistema significa la muerte de todos los que viven dentro. El plan de la NASA empieza con algo que ya mencionamos, el Gateway. El Gateway es una estación espacial en órbita lunar, más pequeña que la Estación Espacial Internacional, pero con una función completamente diferente. No va a orbitar la Tierra, va a orbitar la Luna en una trayectoria especial llamada órbita de halo, que le permite tener línea de vista tanto con la superficie lunar como con la Tierra durante la mayor parte del tiempo. ¿Para qué sirve el Gateway? Piénsalo como una escala en medio del camino. Los astronautas llegarán desde la Tierra en la cápsula Orión, se acoplarán al Gateway y desde ahí descenderán a la superficie lunar en un módulo de aterrizaje separado. El Gateway también servirá como laboratorio, como punto de reabastecimiento y como refugio de emergencia si algo sale mal en la superficie. Los primeros módulos del Gateway, el módulo de potencia y propulsión y el módulo habitable, están siendo desarrollados por empresas como Maxar Technologies y Northrop Grumman, con contribuciones de la Agencia Espacial Europea, Japón y Canadá. Es un proyecto verdaderamente global. Pero el Gateway es solo el puente. La base en sí estará en la superficie, específicamente en la región del Polo Sur lunar. ¿Por qué el Polo Sur? Por algo extraordinario que los científicos confirmaron hace años. Hay agua en la Luna. No en forma líquida, sino como hielo, atrapado en cráteres permanentemente en sombra donde el sol nunca llega y las temperaturas son de las más frías del sistema solar, cerca de los menos 250 grados centígrados. Estos depósitos de hielo son literalmente oro para la exploración espacial. Ese hielo puede ser dividido mediante electrólisis, usando electricidad para separar las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno sirve para respirar. El hidrógeno y el oxígeno, en forma líquida, son precisamente los componentes del combustible de cohete más eficiente que existe. Esto significa que la Luna podría convertirse en una gasolinera espacial. En lugar de transportar todo el combustible desde la Tierra, los futuros cohetes rumbo a Marte podrían reabastecerse en órbita lunar usando recursos producidos en el propio satélite. Eso cambia radicalmente la ecuación del costo de cualquier misión interplanetaria. Ahora bien, la base en sí. Los módulos habitables que se planean enviar son estructuras presurizadas, similares en concepto a los de la ISS, pero diseñadas para soportar condiciones mucho más extremas. Empresas como Axiom Space, Sierra Space y otras están diseñando hábitats inflables que pueden lanzarse compactos y expandirse una vez en la superficie,
dando a los astronautas el mayor espacio vital posible dentro de los límites de lo que puede llevar un cohete. Y aquí viene uno de los conceptos más fascinantes de todo el programa. La NASA y sus socios están investigando el uso de regolito lunar, que es el polvo y las rocas de la superficie de la Luna, para fabricar materiales de construcción directamente allí. Impresoras 3D gigantes que utilizan el regolito como materia prima para construir muros, capas de protección e incluso estructuras de soporte. Si funciona, podría reducir drásticamente la cantidad de material que hay que transportar desde la Tierra. Además, la NASA está explorando la posibilidad de ubicar parte de la base en tubos de lava, formaciones geológicas naturales bajo la superficie lunar creadas por erupciones volcánicas hace miles de millones de años. Estos túneles subterráneos ofrecen protección natural contra la radiación y los meteoritos, dos de los mayores peligros del entorno lunar. La base no se construirá de un día para otro. El plan contempla una expansión progresiva a lo largo de los años 2030. Primero módulos básicos, luego laboratorios científicos, luego infraestructura de energía, probablemente reactores nucleares de pequeña escala similares al proyecto Kilopower de la NASA, que puede generar suficiente energía para alimentar varios hogares usando una cantidad mínima de combustible nuclear. Pero seamos honestos, nada de esto es fácil, y la NASA lo sabe. El primer y mayor enemigo invisible es la radiación. La Tierra está protegida por su campo magnético y su atmósfera. La Luna no tiene ninguna de las dos cosas. Eso significa que los astronautas estarán expuestos a rayos cósmicos galácticos y a llamaradas solares sin ninguna barrera natural. Una tormenta solar intensa podría entregar en horas una dosis de radiación equivalente a años de exposición normal. La NASA está desarrollando materiales de blindaje avanzados y protocolos de emergencia, pero la radiación sigue siendo el problema de salud número uno para cualquier misión de larga duración fuera de la magnetosfera terrestre. Luego están las temperaturas. Ya mencionamos los extremos, pero hay que dimensionarlos correctamente. Un día lunar dura aproximadamente 29 días terrestres. Eso significa 2 semanas de luz solar intensa, seguidas de 2 semanas de oscuridad total. Los materiales, los sistemas mecánicos, los paneles solares, todo tiene que funcionar perfectamente bajo esas oscilaciones térmicas brutales. Los trajes espaciales de nueva generación que la NASA está desarrollando con Axiom Space están diseñados específicamente para el Polo Sur, donde las condiciones son distintas a las del ecuador lunar donde aterrizaron los Apolo. Y luego está la logística de simplemente sobrevivir. Todo lo que los astronautas necesiten para vivir, comer, respirar y trabajar tiene que venir de la Tierra o producirse en la Luna. Cualquier fallo en el suministro de agua, aire u oxígeno es una emergencia catastrófica. Los sistemas tendrán redundancias múltiples, pero el margen de error es prácticamente cero. También están los micrometeoritos. Sin atmósfera que los frene, los pequeños fragmentos de roca que constantemente atraviesan el espacio impactan la superficie lunar a velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora. Para una persona en la superficie o en un módulo habitable, un micrometeorito del tamaño de un guisante es potencialmente mortal. Y no podemos ignorar el factor humano. Las misiones largas en entornos aislados, confinados y de alto riesgo tienen un costo psicológico enorme. La NASA lleva décadas estudiando los efectos del aislamiento prolongado en los astronautas de la ISS. En la Luna, la latencia de comunicación con la Tierra, aunque pequeña comparada con Marte, y la sensación de estar en un entorno completamente hostil generará presiones psicológicas sin precedentes. Y sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad es la historia de cruzar fronteras que parecían insuperables. Cruzamos océanos cuando nadie sabía qué había al otro lado. Construimos civilizaciones en desiertos y en lo alto de montañas. Aprendimos a volar en un siglo y a llegar al espacio en el siguiente. La base lunar no es el destino final. Es el siguiente paso en una cadena que lleva mucho más lejos. Las tecnologías que desarrollemos en la Luna, los sistemas de soporte vital, la producción de recursos in situ, la construcción en entornos extremos, serán exactamente las mismas que necesitaremos cuando finalmente dirijamos nuestra mirada hacia Marte. Un planeta que está, en el mejor de los casos, a 7 meses de viaje de aquí. Artemis II es el momento en que la humanidad vuelve a estirarse hacia las estrellas con seres humanos a bordo. No robots, no sondas, personas. 4 de ellas mirando la Tierra desde más lejos que nadie en la historia, recordándonos que somos una especie que no se queda quieta.
En algún momento de las próximas décadas, alguien se despertará en la Luna, mirará por su ventana y verá la Tierra exactamente como la describimos al principio de este video. Azul, pequeña, perfecta. Y ese momento cambiará lo que significa ser humano para siempre. La pregunta no es si vamos a construir una base en la Luna. La pregunta es, ¿qué haremos cuando lo hayamos logrado?